Bueno, hola, hoy es viernes 30 de abril. Esta es la clase 10 de fenómenos colectivos en sólidos. La clase pasada empezamos con el tema de segunda cuantización, que es un formalismo para estudiar sistemas de muchas partículas idénticas. Entonces vimos segunda cuantización para fermiones, estados de n fermiones, representación de número de ocupación, operadores de destrucción y creación. Y en esta clase seguimos con esa temática y vemos operadores de partícula única en segunda cuantización, operador de energía cinética en su forma diagonal, operadores de dos partículas que representan a las interacciones, y vamos a hacer unos comentarios, una breve introducción a sistemas con invariancia translacional porque los necesitamos para tratar el problema del gas de electrones. Bueno, hagamos nuestro repaso usual, por ahí un poquito más extendido o más lento, porque el tema es nuevo y lo estoy dando de una manera que no es del todo, como decirlo, rigurosa con todas las deducciones, más que nada concentrándonos en los resultados que creo que se necesitan para ir entendiendo el formalismo y después poder usarlo. Si quieren ver más en detalle la presentación de estos temas, pueden mirar los videos del año pasado del curso de Física de Muchos Cuerpos. Bueno, pero espero que esto tenga lógica y continuidad también. Entonces estábamos con la introducción al formalismo de segunda cuantización. El primer punto que quería enfatizar es que el problema de n partículas idénticas se trabaja a partir del problema de una partícula. O sea, tengo una partícula en un dado potencial o libre y después tengo n partículas en la misma condición externa. Entonces, cuento con la solución del problema de una partícula para construirme todo el formalismo de las n partículas. Por comodidad llamamos orbitales a los estados de partícula única. Por ejemplo, los conocidos estados del átomo de hidrógeno con spin up y spin down. Ahora, estos orbitales pueden ser estados de cualquier base del problema de una partícula. Por ejemplo, en vez de ser los del átomo de hidrógeno, pueden ser las ondas planas, que son los autoestados del hamiltoniano de una partícula libre, y también son autoestados del momento. O puedo elegir autoestados de un pozo cuántico, que me conviene si las partículas están metidas en un pozo, etc. Puedo tener problemas de spin, para una cadena de spin, entonces para una partícula sola voy a tener un hamiltoniano con spines, etc. O sea, supongo resuelto el problema de una partícula antes de encarar el de n partículas. Bueno, una idea fundamental al pasar de una partícula a n partículas con fermiones es la de determinante de Slater, que me permite escribir la función de onda de n fermiones de una manera así sistemática y que ya tiene la importante antisimetrización de la función de onda frente al intercambio de partículas. Eso lo sabemos de nuestro curso de cuántica, ¿no? Pero vimos la nueva notación abreviada para un determinante de Slater, que es dar la lista de orbitales ocupados. Entonces un determinante de Slater lo denoto con una C, que es una n-upla de números enteros, porque supongo que todos mis orbitales, que generalmente son infinitos, los tengo así en fila, numerados con números naturales. Entonces doy una listita de n números naturales que me indica
cuáles son los orbitales que están ocupados con las n partículas del sistema. Entonces los C sub i pertenecen a los números naturales y cuando doy la n upla los pongo ordenados. C1, C2 hasta Cn es el máximo. Bueno, si proyecto sobre un operador posición spin, que son este bra x1 a xn, proyecto este determinante de Slater, acá ya escrito como un ket, lo que obtengo es una función de onda con las n partículas y con esos orbitales ocupados. Bueno, y vimos un ejemplo. Para dos partículas puedo tener la n upla, es una 2 upla, están ocupados los orbitales 1 y 4 de alguna lista, ¿no?, que suponemos conocida. Entonces el estado de esos dos electrones es este determinante de Slater para las partículas 1 y 2 en una numeración que sabemos en un sistema de partículas idénticas es medio superficial, pero bueno, así se trabaja y se construye todo. Entonces el determinante de Slater C lo tenemos acá. Con la partícula 1 ocupando el orbital 1 y el 4 y la 2 también. Entonces al hacer esta cuenta ya sale algo que es antisimétrico. Y la energía correspondiente a este estado, si estos φs son autoestados del Hamiltoniano, entonces la energía total es la suma de las energías de los dos orbitales ocupados. Por supuesto, las partículas son idénticas, entonces no puedo decir la 1 está en un orbital y la 2 está en el otro. Ambas están en ambos de forma igual. Bueno, y después pasamos a otra nueva manera de escribir las cosas, que es la representación de números de ocupación. Este ket C de recién, ahora lo escribo como una larga tira de ceros y unos, donde cada lugar, cada casillero corresponde a uno de los orbitales de partícula única. Entonces la cantidad de ceros y unos que tengo en esta representación está dada por el tamaño del espacio de Hilbert de una partícula. O sea, tengo que decir para cada orbital está ocupado o está vacío. Y acá está escrito explícitamente. Entonces, n sub i es 0 si esa i no está en la n upla que vimos antes. Y 1 si sí está. Entonces, es otra manera de escribir lo mismo. Ahora, con una tira de infinitos números. Y antes era con una tira de n números enteros o naturales. ¿Por qué hacemos esto que parece raro y caprichoso? Bueno, el tema es que acá estamos diciendo cuál es el número de ocupación de los orbitales de partícula única. Estamos diciendo, ¿está ocupado o no? Y entonces después ahí aparecen naturalmente los operadores de creación y destrucción, porque simplemente ocupan y desocupan los orbitales de partícula única. Entonces lo que le hacen a estas tiras de números es cambiarle un 0 por un 1 o viceversa, o si intenta destruir donde ya había un orbital desocupado, no puedo destruir una partícula ahí, entonces se cae todo el ket y me da el número 0. O, por el contrario, si trato de crear una partícula en un orbital que ya tenía una partícula, con fermiones no lo puedo hacer, y también se cae el resultado y me da 0. Y si no, le baja si no le sube el número de creación. Entonces acá tengo el de destrucción C sub K y el de creación C sub K tal.
Acá es donde entonces se ve la gracia de esta notación de la tira de números, la ristra de números de ceros y unos. Bueno, usando estas definiciones se pueden demostrar las reglas de anticonmutación que satisfacen estos operadores. Están acá. 2 de destrucción anticonmutan, 2 de creación también, y un C daga y un C anticonmutan a la delta, se puede decir. Si fueran bosones, esto sería, en lugar de anticonmutadores, tendríamos conmutadores. Y lo mismo que está escrito acá. Y por supuesto, como decíamos el otro día, si estos fueran estados de bosones, esta lista de números que me da la ocupación de orbitales no está restringida a 0,1, puede ser más, puede tener muchas partículas en un mismo orbital. Pero bueno, nosotros nos concentramos en fermiones, por ahora porque estamos pensando en los electrones y eventualmente en los huecos en unas bandas de valencia. Bueno, una vez que teníamos los orbitales de creación y destrucción, introdujimos dos operadores que aparecieron naturalmente. El primero era el operador ocupación del orbital K, n sombrero sub K, que es primero actuar con el de destrucción C sub K y después C sub K daga. Si se lo aplico a uno de estos estados, así tipo tira, ahí veo que me da como autovalor el número de ocupación del orbital k'ésimo. Si sumo todos estos operadores, para todos los orbitales K1 hasta infinito o tamaño del espacio de Hilbert de una partícula, sumo todas las ocupaciones y eso me tiene que dar en el número total de partículas. Pero bueno, es un operador que es el número total de partículas. Cuando se lo aplico a uno de los estados con los que vamos a estar trabajando, me va a dar autovalor, que es el número de partículas, por el mismo que. Bueno, y por último, en la clase pasada teníamos operadores en general, pero no llegamos a verlos en la clase pasada y lo puse acá. Entonces, ahora vamos a tener, la idea es en esta clase trabajar en este recuadro. Bueno, empezamos con los operadores de partícula única. Bueno, estos operadores de partícula única son de este tipo. Un H chico que actúa sobre las coordenadas y el spin de una partícula sola. Tenemos muchos ejemplos importantes, ¿no? La energía cinética, el momento angular, SZ, SX, cualquier combinación, pero son operadores que actúan sobre una partícula sola. Bueno, por ejemplo, si tengo este operador que lo llamamos H minúscula, puede ser el hamiltoniano o no, es un nombre. No puedo construir el operador de n partículas sumando el índice I que me indica la partícula entre 1 y n. Esto es lo que haríamos en el curso de cuántica en partículas idénticas. El operador de las n partículas es simplemente la suma de los operadores individuales. A ver, voy mencionando ya
una cosa sobre la notación. Esta X así, pelada, representa la posición y la componente del spin. Esto es la notación del libro de Gross, Runge y Feynman. Entonces, por ejemplo, si tengo una integral sobre esta X, eso quiere decir integral sobre la posición espacial y la suma sobre las dos componentes del spin. También tenemos que recordar esta regla. Esta es una notación muy buena, muy económica, que nos va a acompañar, sobre todo en estas clases. Bueno, entonces supongo que están de acuerdo con este operador en base a operadores de partícula única H chica. Entonces, en primera cuantización, sumamos sobre las partículas de 1 hasta n. Es esto, sobre el índice de la partícula. Y aquí adentro tenemos los operadores de partícula única en primera cuantización. Ahora damos el salto. Esta es la expresión para el operador, el mismo operador asociado a este observable H, pero en la notación de segunda cuantización. Leámoslo. Tengo suma sobre dos índices y j igual, desde 1 hasta infinito. Entonces, tengo suma sobre ij de 1 hasta infinito. Este sería suma sobre orbitales, doble, dos veces. Después acá tengo los operadores de creación y destrucción para cada orbital ij. Y acá el coeficiente que acompaña a este par de operadores, que le dan el peso que caracteriza a este observable H, eso es el elemento de matriz de ese operador de partícula única. Elemento de matriz sea sándwich del observable entre los orbitales I y J. Y esto entonces, fíjense, sumado sobre todas las combinaciones de I y J. Como que le saco fotos al operadorcito desde todos los ángulos posibles y a eso le asocio esta combinación de operadores de destrucción y creación. Entonces, notar que todos estos índices son sobre orbitales. Acá no aparece el número de partículas. O sea, esta forma de escribir el operador es independiente del número de partículas. Eso es una diferencia notable con la forma del operador en primera cuantización. En primera cuantización tengo que decir, tengo n electrones y ahí me armo el operador. Este tiene una forma más abstracta que serviría para aplicárselo a electrones sin especificar el número de electrones. Y Una pregunta, Pablo. sí, La combinación del operador destrucción y creación ahí, digamos, en la suma, ¿no te da el número de electrones o te dice si ese orbital está ocupado o no? ¿puedes repetir la pregunta que no escuché bien? Sí. Si la acción de ese operador que es el de destrucción y el de creación, o creación y destrucción, Sí. cuenta los electrones. No, no exactamente, porque eso ocurría cuando el índice era el mismo, ¿no? El operador número de ocupación del orbital
tiene 2 veces el mismo índice. Tenés razón. C sub k y C sub k DAG. Esto es escribir, dar toda la información del operador H requiere hacer estas combinaciones que podemos llamar no diagonales, que tienen distinto índice. Esta es una matriz. Estos son, Sí, sí. y ahí necesitas toda la matriz, con I y J independientes, iguales o distintos. ¿Y qué representaría un elemento no diagonal? No sé, o sea, es una pregunta que le tendrías que hacer al profesor de Teórica 2, que voy a hacer yo el cuatrimestre que viene. Pero, Espero este cuatrimestre. claro. Para torturarte. Capaz que en julio me aprendo la respuesta. No, Ah, si fuera diagonal, sí daría el número de, ¿no? Si el H fuera diagonal, ahí solamente en la suma, esa sí daría el número n, ¿no? correcto, sí. Pero como que no habría interacciones entre distintos orbitales o algo así, si fuera diagonal, sería como una cosa. Sí, o sea, sí, si los orbitales, estos I, J, son los autoestados del H, entonces Es todo diagonal, ¿no? es todo diagonal y se me cae una de estas sumas. Claro, Y acá tengo el número de ocupación. claro. Está Pero bien. cuando represento un operador como matriz, ¿no? En una base, si esa no es su base de autoestados, la representación como Claro, matriz no es diagonal, no es tiene, diagonal. Sí, tiene sí. toda la matriz. Ok, Sí, sí. perfecto. Entonces, acá podríamos tener en cuenta, por ejemplo, un estado que uno lo escribiera como combinación lineal de autoestados. Sí, Y sí, ahí habría elementos no diagonales porque si el estado no es autoestado de este H chiquito. sí, tal cual. Mi, No, mi gracias. respuesta a la pregunta inicial sería, para escribir un operador en forma matricial, en una base general, necesito toda la matriz, ¿no? Por eso es Sí, yo que, estaba pensando en autoestados del operador, claro, entonces no veía cómo entraban los elementos no diagonales, pero bueno, claro, tal a ver. cual. Ahí serían 0. El asunto es que yo me elijo una base de autoestados de este H, pero después me pongo a trabajar con otro operador distinto y en general ese otro operador no va a ser diagonal. Perfecto. Lo que sí podemos hacer una observación más acá, y es que fíjense que yo acá le voy a poner un ket con números de ocupación, ¿no? Hago actuar el operador sobre ese ket de n partículas. Y vengo y actúo con un operador de destrucción primero. O sea, le quito una partícula. En ese momento, por decirlo así, tiene n-1 partículas el estado. Entonces, a continuación, le aplico este operador de creación y le agrego una partícula en el orbital I. Le quito una partícula en el orbital J y después viene este otro y le agrego una partícula en I. Y ahí vuelvo a tener n partículas en el ket. Pero lo interesante es que en el interín, mientras apliqué este operador o estas combinaciones, me salí por un momento del espacio de Hilbert de n partículas, me fui al de n-1 y después
apliqué uno de creación y volví al espacio de Hilbert de n partículas. Por eso es que esta forma de escribir el operador es como abstracta y no habla del número de partículas. Y de hecho lo cambia mientras actúa al número de partículas. Eso, en la descripción más detallada del formalismo se incluye y se formaliza un poco. Pero creo que con esa aclaración, ese comentario, alcanza para ver que el tema del número de partículas no es tan sacrosanto en este formalismo. Bueno, entonces, esta igualdad, esta que está acá, habría que demostrarla. Lo pueden ver en el libro de Gross. Está en todos los libros. En general hay distintas demostraciones en los distintos libros. La de Gross es posible. Y también en el libro de Valentine, el libro de cuántica, que quizás algunos de ustedes conocen, está hecha de una manera un poquito más elegante y más astuta. Así que, si no les alcanza con esta presentación, pueden ir a mirar la demostración. Pero bueno, supongamos que esto es cierto, entonces. Esta es la receta para escribir el operador H en segunda cuantización. Entonces, ven, por supuesto, ya vemos la importancia que tienen los operadores de creación y destrucción. Todo se expresa en función de ellos, poniéndole acá un coeficiente que contiene la información del operador del que estoy hablando, a través de su matriz. Bueno, veamos más en detalle este elemento de matriz. Entonces, acá bajamos al nivel de nuestra cuántica, ¿no? De teórica 2. Estamos con una partícula ahora. Esto es un operador de una partícula y lo ensangucho entre orbitales, buquets. En la representación de posición y spin, bueno, con esta notación generalizada de esta X, lo escribimos así, ¿no? Integral sobre X. Acá tengo el orbital phi sub i conjugado, operador, que puede tener algunas derivadas, ¿no? Si involucra el momento, y el operador, acá la función de onda phi sub j. Bueno, este es entonces un elemento de matriz como los que conocemos de teórica 2, el curso de cuántica. Entonces ahora viene un momento importante cuando nos ponemos a resolver un problema concreto. Tenemos que elegir los orbitales phi sub j. Bien decíamos, puedo poner las funciones de onda del átomo de hidrógeno, de un pulso cuadrado, partícula libre, etc. Yo elijo una base. De nuevo, ¿quiénes son estos? Son estados de partícula única y definen la acción de los operadores de creación y destrucción, porque estos crean o destruyen una partícula en estos estados, en estos orbitales. O sea, yo al elegir la base, elijo, defino quiénes son, cómo se comportan los operadores de creación y destrucción. Eso es importante, me gustaría que estemos de acuerdo en eso. ¿Quieren comentar si les resulta claro? ¿O no? Acá todo. Profesor, a mí no me resulta claro. Federico, ¿sí?
De acuerdo. Yo digo, ¿se acuerdan que al principio de la clase insistí en que el problema de n partículas lo trato suponiendo que ya resolví el de una partícula? O sea, resolver el de una partícula en general primero implica tomar una base de estados del espacio de Hilbert, ¿no? Ese es el momento clave, elegir una base del espacio de Hilbert, que son estos orbitales phi sub j. ¿Qué base elijo? Siempre hay infinitas bases para cualquier problema. Entonces, elegimos una que nos conviene. En general, casi sin darnos cuenta, elegimos la base de autoestados del Hamiltoniano, pero eso no es obligatorio. Bueno, entonces, elijo una base de partícula única. Y acá viene la idea en que tenemos que estar de acuerdo. Esta elección de orbitales define la acción de los operadores de creación y destrucción. ¿Está bien? ¿En qué sentido? Porque cuando yo digo voy a crear una partícula, voy a aplicar un C sub I daga, la partícula que creo, ¿dónde la pongo? ¿No? Es como En el cuando phi el sub i. Banco Central crea un peso y dice, ¿a qué banco se lo doy? ¿No? No, acá sería en el phi sub i, Exacto, ¿no? claro. C sub I daga significa creo una partícula en el orbital phi sub i. Si yo hubiera elegido otro phi sub i, este símbolo C sub I daga significaría otra cosa. Significaría poner un electrón en otro orbital que yo definí como phi sub i, ¿no? Está claro que, por ejemplo, no es lo mismo poner un electrón en el primer orbital del átomo de hidrógeno que ponerlo en una onda plana con un cierto K. Los dos operadores C-daga que hacen eso son claramente diferentes operadores, ¿no? Pero ¿quién Ok. definió entonces qué son, qué hacen? Bueno, este índice que indica a qué orbital me refiero, a qué función de onda de partícula única me refiero. Esto es importante, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo en esto. Perfecto. Sí, bueno, se entiende más. Los operadores de creación y destrucción no es que crean una partícula así. Uno tiene que decir, la crean, pero ¿dónde la ponen? Cuando yo le aplico este operador de creación a un ket y creo una partícula, termino en otro ket bien definido que tiene n más 1 partículas y ese más 1 está en un cierto estado de partícula única, no en cualquiera. No sé si se aclaró, Federico, si cambió la duda. Pues, Sí, profesor. Sí, aclaré la duda. bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Está Joel, que es un experto en estas cosas. Si quiere comentar algo. Ahí veo la foto de Joel con su hijo. Espero que no lo someta al suplicio de escuchar las clases. Bueno.
no importa. Una pregunta, Pablo, suponiendo que los IJ fueran autoestados de el hamiltoniano. Sí. O sea, esa matriz sería diagonal y yo estaría sumando las energías de los estados. Sí, sí, pero multiplicado por estos operadores, ¿no? Pero ese operador no crea la partícula y entonces ahí evalúo el elemento de matriz Me da una y energía. después destruyo la partícula y me queda la energía, ¿o no? Sí, sí, pero como lo que quiero decir, como operador te queda acá la energía como coeficiente Sí. y después acá el operador número de ocupación asociado a ese orbital. De hecho, ese es el Ah, ok. ejemplo, ese es el ejemplo que vamos a trabajar ahora. Ok. Pero repito también que esta H chica, ¿no? Que está acá arriba, no es necesariamente el hamiltoniano, es un nombre genérico para un operador de una partícula. Esto podría ser ponerle el momento, P sub X. Sí, sí. No, yo dije hamiltoniano porque se me hacía más fácil imaginarlo y que Sí, fuera diagonal, porque también se me hace más fácil imaginarlo para ver en ese caso qué es lo que resultaría. Pero sí, obviamente podría ser cualquier operador y no tendrían por qué ser autoestados. perfecto. Sí. Bueno. Bueno, y ahora sí, vamos a trabajar en ese ejemplo que menciona Marcelo. Un ejemplo fundamental que se va a usar en todo. Entonces, sea el hamiltoniano de una partícula libre. Este h chico es p cuadrado sobre 2m. En la representación de coordenadas es menos h barra cuadrado, nabla cuadrado sobre 2m. En este caso los autoestados, bueno, los conocemos, son las ondas planas y sub k lambda. Los números cuánticos son el k y el spin, si es spin up o spin down en una dirección sz. Y acá tenemos raíz cuadrada del volumen si metemos todo en una caja de volumen B. Los estados de spin up y spin down son en esta representación matricial eta up 1, 0 y eta down es el 0, 1. Y podemos suponer o trabajar con que estos sean los autoestados de SZ, de la componente Z del spin. Esto ya lo mencionamos en nuestro repaso del modelo de Sonnenfeld. Bueno, y acá insisto un poco en esa discusión que teníamos recién. El operador A, daga, con índices K y lambda, crea una partícula en este orbital, en este estado, en el phi sub K lambda, que acá ya lo tengo pensado como función de onda y un vectorcito, una matricita de una columna de spin, o también lo puedo pensar como un ket K lambda, ¿no? Lo mismo. O sea, acá proyecto sobre posición. Perdón, Pablo, que te interrumpa nuevamente, pero estos operadores actúan igual por izquierda y por derecha. No, hay que No, conjugar. no, no. No, No, para mí no. Si no, se me caen los ejercicios que hice. Se me caen todos los razonamientos. No, no, esto no conmuta. o sea, O sea que no, no, ten cuidado.
Claro. No, bueno, está bien, después me explico yo bien las cuentas para que me cierren No, la cabeza, pero ya eso, hermano. a ver si tengo algo. Lo que pasa es que si yo actúo con un A, suponete que le aplico, bueno, le aplico este operador a un estado, ¿no? De n partículas. Si quiero conjugar todo, darlo vuelta, me va a aparecer de ket paso al bra del otro lado y, y al Sí, operador lo tengo que conjugar. conjugar, adjuntar. O Sí, sí. sí. Sí, Daguearlo. Pero no se convierte en una destrucción al conjugarlo ¿cómo se llama? Al, ponerlo, hacer A algo. la sí, izquierda. Si a este lo conjugo, se convierte en uno de destrucción. Si actúa sobre un ket que esté puesto a su derecha. y sobre un bra sin conjugarlo es de creación, ok. Como de destrucción, actuando sobre un bra, es de creación, yo diría. Porque hay que primero darlo vuelta y ponerle a todo una daga. Bueno, después lo escribimos bien. Sí, 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 no, perdón por la interrupción. A ver, simplemente, a ver, yo repito que actuando a derecha sobre un ket están el a daga y el a, y son uno el conjugado del otro. Eso, hasta ahí. eh, después, sí, después más adelante vamos a usar esto que estás preguntando. Es conveniente. Eh, bueno, después lo vamos a ver. Bueno, entonces la idea es que me quiero construir el operador de energía cinética. ¿Está bien? La discusión que tuvimos hasta ahora era en general abstracta para un operador de partícula única, decimos. Bueno, ahora lo voy a aplicar a la energía cinética. El operador de energía cinética, esta T minúscula de una partícula, es su P al cuadrado, su operador P al cuadrado sobre 2m, o este. Entonces le aplicamos la fórmula general de segunda cuantización, ¿no? La que discutimos antes. Suma de I, J, de 1 a infinito, o sea, suma sobre los orbitales, elemento de matriz de ese operador, acompañando al AI daga AJ. Y fíjense que a veces los llamamos C a los operadores de creación e instrucción, a veces los llamamos A. Perdón, mi Sí, pregunta venía justamente a esta expresión, porque vos decís operador de creación, pero acá lo que tenés es que esto estaría actuando por derecha sobre el bracket. a ver, como operador siempre lo pienso como listo para actuar sobre un ket. Ujú. Le voy a poner un ket a la derecha. Ah, ok. Está bien, no era. Así como estaba escrito era lo que me confundía, el hecho de que pensé que estaba actuando por izquierda, Ah, no, por derecha, perdón. sí, yo acá le voy a poner viste, una tira de 0 y 1, pero aquí a la derecha se lo voy a poner, ¿no? Perfecto. Entonces sí, son de creación y destrucción. Sí. Esto ya es un número. Este elemento de matriz es un número complejo que viene
lo importo, ¿no? Si estuviera escribiendo un programa, lo importo del problema de una partícula. Y lo supongo conocido, este elemento de matriz. La parte viva, la parte operadora ahora, son estos dos operadores de creación y destrucción. Y estos son los que van a operar cuando acá ponga a la derecha un ket de n partículas. Perfecto. Bueno, entonces esta es la forma genérica de un operador en segunda cuantización. Ahora quiero avanzar más concretamente sobre la energía cinética, que es este operador que está acá para partícula única. Bueno, ¿quiénes son, de nuevo, la pregunta del millón, quiénes son los orbitales? Que acá les llamo I, J, etc. Bueno, vamos a usar esta base de partícula única, los phi sub k lambda, que son ondas planas y autoestados del operador SZ. Entonces, acá elegí quiénes son estos kets, estos orbitales. Entonces, si identificamos el índice I con K1 lambda 1, J, K2 lambda 2, aquí arriba, ¿no? En esta expresión, me queda que T, el operador que estoy buscando, ahora tiene suma sobre K1 lambda 1, K2 lambda 2, elemento de matriz en partícula única del T chico sobre K1 lambda 1, K2 lambda 2. Y ahora los dos operadores de creación e instrucción ya con su nuevo índice. Entonces, este adaga crea una partícula en K1 con spin lambda 1. Y uno suma sobre todos los posibles valores de esos dos índices. Y primero acá destruye en K2 lambda 2. Bueno, entonces ya avancé un poco porque identifiqué quiénes son estos índices, qué significan, quiénes son los orbitales. Igual todavía acá hay trabajo para hacer, porque yo puedo calcular mejor, trabajar sobre este elemento de matriz. ¿Bien? Porque conozco la forma del operador T daga, lo tengo acá arriba, y conozco quiénes son estos estados. K1 lambda 1, K2 lambda 2, pues los tengo acá. ¿Están todos de acuerdo con este paso? Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, trabajar este elemento de matriz. No, hay que repetir la expresión. Trabajamos el elemento de matriz de una partícula, este que está aquí adentro. Y acá aparece otro libro, que es el Fetter y Valeshka, Quantum Theory of Many Particle Systems. Esto que voy a poner ahora está en la página 23. Es una notación medio fea, pero no es difícil esto. Entonces, tenemos el elemento de matriz, K1 lambda 1 T, K2 lambda 2. Entonces, para calcular un elemento de matriz, acá está escrito con kets. Nunca sabemos hacer nada con un ket. Entonces, metemos aquí en el medio una identidad con la representación de posición. Entonces, se pasa a esta forma explícita del elemento de matriz. Entonces, ¿qué tengo? Integral en el volumen de 3x
Acá hay un poco una mezcolanza de notación porque me pasé al Fetter, ¿no? O sea, este vector X sería la R que dije hace un ratito. Pero, bueno, a ver, tengo el ket, miremos el ket. K2 lambda 2, está acá. E a la I, K2 escalar X, eta sub lambda 2. Y una raíz de volumen que vino acá afuera. Después tengo el operador T menos h bar al cuadrado, Laplaciano al cuadrado, sobre 2m que está acá afuera. Y después a la izquierda el bra, que es la onda plana a la I K1X conjugada, por eso el signo menos, y su spin eta sub lambda 1, dagueado, también conjugado. Entonces esta es la forma de calcular el elemento de matriz. Bueno, acá hacemos un paso sencillo que es aplicarle el Laplaciano al cuadrado a esta exponencial, a esta onda plana. Me baja el I K2 dos veces. Entonces tengo K2 al cuadrado aquí afuera. El I cuadrado se va con este menos. Ya me queda acá la energía cinética. H barra cuadrado, K2 cuadrado sobre 2m. Y un volumen. Después, este operador no actúa sobre el spin. Entonces, este eta lambda 2 viene y se multiplica con este eta lambda 1. Esta es una columnita de dos números y esta es una fila, ¿no? Está acostado y se multiplican. Como son autoestados de SZ, son ortonormales. Entonces, el producto de estos dos me da la delta lambda 1, lambda 2. O sea, si los dos eran spin up, me da 1. Si uno es up y otro es down, me da 0. ¿Y qué me queda dentro de la integral espacial? Me queda entonces esta exponencial que pasó por el Laplaciano y se encuentra con esta otra exponencial. Entonces tengo para integrar e a la I K2 menos K1 producto escalar vector X. Integral sobre el espacio. Entonces acá viene al auxilio de identidad. Que dice, la integral sobre todo el espacio de la exponencial compleja, integral sobre X, es V, el volumen, por la delta de Dirac o de Kronecker, con esto igual a 0 o con K1 igual a K2. Suponemos entonces conocida esta identidad y la aplicamos aquí. Entonces finalmente el volumen se cancela y me queda la energía cinética, una delta de Kronecker en spin y una delta de Kronecker en K1 y K2. La distinción acá entre delta de Kronecker o de Dirac depende, es necesaria, aparece porque K1 y K2 en principio son continuos. Si el sistema tiene tamaño infinito. Pero si el sistema está puesto en una caja, como dijimos hace unas clases, entonces los K se discretizan en un cuasi continuo. Y esta delta ya la puedo pensar como delta de Kronecker
en lugar de delta de Dirac. Bueno, cálculo concluido entonces. El elemento de matriz del operador energía cinética entre dos estados de ondas planas es esto, y es diagonal en el spin y en el K. Metemos el elemento de matriz en la expresión de acá arriba, y como tengo delta en el spin y delta en K, esta suma doble se simplifica y me queda suma sobre un solo K y un solo lambda de el coeficiente de energía cinética, h barra cuadrada sobre 2m, y a daga K lambda, a K lambda. O sea, acá eran distintos, o queda en general, pero como la matriz del observable es diagonal en los orbitales que elegí, se me simplificó y me quedó así diagonal, en línea con cosas que estuvimos diciendo antes, ¿no? O sea, moraleja, las ondas planas E a la I kx son autoestados de este operador T. Entonces, la forma del operador en segunda cuantización se me simplifica un poco y me queda así. A ver, lo tenía acá. Entonces, pasé para el operador T de esta forma general, trabajé el elemento de matriz y llegué a esta forma donde ya hay una sola suma sobre orbitales. Pero, por supuesto, esto ocurre porque estoy trabajando en una base de autoestados del operador energía cinética. Y acá podemos remarcar esta simplificación que ocurre. Me quedó a daga A con el mismo índice. Entonces, esto es el operador de ocupación de ese orbital. Entonces, puedo escribir la energía cinética de esta forma, que es como más agradable, más física, porque está claro lo que me está diciendo, ¿no? Sumo sobre todos los orbitales y me fijo, si está ocupado, como según lo que me indica este operador, entonces agrego esta energía cinética. Y así. Este es como el contador que viene y mira si hay partícula en ese estado y dice, ok, sume la energía cinética de ese orbital porque está ocupado, efectivamente. Y si no, no. Un bookkeeping de la energía cinética. Bueno, entonces ya con eso terminamos el ejemplo de por ahora. Después van a aparecer más cosas de operadores de una partícula. Pero ya logramos este primer paso importante, un operador físico, y lo tenemos escrito en segunda cuantización. Ahora viene el segundo paso. Ya con esto, medio que concluiríamos la presentación del formalismo. Pero es un paso necesario, sobre todo para nosotros, porque nos interesan los efectos de muchos cuerpos, nos interesan los efectos de las interacciones. Entonces nos falta ver operadores de dos partículas que representan a interacciones entre partículas. Y vamos a
hablar un poquito de lo que implica tener invariancia translacional. Bueno, acá en analogía, bien en paralelo con lo que hicimos antes para operadores de una partícula, les presento los operadores de dos partículas. Un operador B corta ya se nota que es como un potencial de interacción. Lo escribo en primera cuantización, esto ya lo deberíamos saber, digamos, como suma de la interacción B minúscula entre dos partículas, I y J. Sumo sobre I y J, 1 hasta N, es el número de partículas N, y distinto de J porque no quiero la self-interaction, la interacción consigo mismo no está. Y después, acá si sume sobre I y J de 1N, tengo que dividir por 2. Porque si no estaría contando cada interacción de a pares, lo estaría contando 2 veces. Bueno, entonces hasta acá es lo que ya conocemos. Y acá a la derecha tenemos la expresión de lo mismo en segunda cuantización. De nuevo, tenemos suma sobre orbitales, pero ahora tengo que sumar sobre 4 en lugar de 2, como pasó antes. I, J, K, L, de 1 hasta infinito, un número de orbitales que hacen el problema. Después, operadores de creación y destrucción. Todo se multiplica por 2. Como que hay más bocas que alimentar. Hay 2 operadores de destrucción y 2 de creación. Este grupito de operadores pesado por el elemento de matriz del operador en cuestión, que su elemento de matriz ahora requiere un ket de 2 partículas de un lado y el bra de 2 partículas del otro. Y acá marqué en amarillo una particularidad que hay que aprenderla, y es que, Disculpa, sí, no me quedó claro quién es el operador B pequeña en la primera parte. Sí. Es un operador de interacción entre dos partículas I y J. Por ejemplo, podría ser Un potencial, ¿no? claro, algo así. Este podría ser. Claro. Para nosotros va a ser siempre algo así. Pero también puede ser interacción entre dos espines, que dependa de otras cosas, de su distancia. Entonces, ¿ves? Este depende de las coordenadas o de, sí, acá de las coordenadas, digamos, de dos partículas. Por eso es de interacción entre partículas. Ya no es, ¿ves? A estos los llamamos two-particle operators, operadores de dos partículas. Mientras que antes, lo que vimos recién, era el del tipo, por ejemplo, esto. Claro, la partícula libre. Sí, pero lo que estamos diciendo es que es un operador de una sola partícula. Involucra el P de una partícula. En cambio, esto involucra la posición de dos partículas. Acá es donde, en este pequeño paso, es donde la infinita complejidad del problema de Many-Body aparece. En que hayan operadores que involucran las componentes, las coordenadas de dos partículas. O podría ser algo que involucre el spin de dos partículas.
¿no? SI es producto escalar con SJ. Esto también. Mientras que si yo pongo una partícula en un campo magnético, simplemente tengo algo que es así, ¿no? Que alcanza con decir el spin de... Involucra el operador de una partícula. Este es una interacción entre las partículas I y J. Y entonces es de este tipo. ¿Está bien? Ok. ¿Alguien más quiere comentar sobre eso o preguntar? O No, no, sea, para nada. bueno. Entonces tenemos bichos de este tipo, de una partícula, lo llamamos antes, y de este tipo, involucrando dos partículas. En general, dos, podría ser más, pero ya sería medio exótico para mis prácticas al menos. Ya con que involucre a dos, complica infinitamente todo y lo vuelve más interesante, por supuesto. Bueno, entonces, nada, les pido como que miren la forma que toma en segunda cuantización. Involucra 4 operadores de creación y destrucción y el elemento de matriz, Ah, perdón. sí, Pablo, ibas a decir algo, me parece, sobre los índices del BRA, o de por- que sí, sí, estaban, yo no sé si es importante eso, pero que están al revés. exacto, era eso. El K y L, acá aparecen IJ, K y L en orden, ¿no? Pero acá aparecen IJ, LK, se dio vuelta. Esto es un detalle, no es un detalle, pero es una característica para fermiones. Para bosones esto no importa porque de todas formas conmutan, lo podemos dar vuelta. Los fermiones no conmutan y hay que ponerlos en este orden. Eso se puede demostrar cuando uno demuestra esta igualdad. Así que simplemente tenemos que escribirlo así. Bueno, explayémonos un poquito sobre el elemento de matriz de dos partículas. I, J, V, K, L. Ahora metemos una identidad acá con orbitales de dos partículas y este elemento de matriz ya más explícitamente contiene orbitales K y L acá a la derecha con variables X y X'. Y integramos sobre X y X'. La interacción que depende de esas dos coordenadas y a la izquierda IJ, tengo los orbitales Phi y J conjugados, donde la variable X va a uno de ellos, se conecta con una de las variables de la interacción y uno de los gets. Y el prima también aparece 3 veces. O sea, este es el elemento de matriz que hay que calcular en este caso. Es un poquito más complicado que el elemento de matriz que vimos antes,
al cual estamos más acostumbrados, ¿no? de teórica 2. Acá se puede ser más formal, más general, pero de nuevo estoy eligiendo un camino más económico, ¿no? Si quieren ver un tratamiento muy formal y si son unos fanáticos del Cohen-Tanucci como yo, les comento que el los tres autores, Cohen-Tanucci, Dio y Laloe, sacaron un tercer tomo de su famoso libro de cuántica, que tenía 2 tomos. Sacaron otro tomo hace 3 años. Y la mitad del libro es sobre el formalismo de muchas partículas idénticas. Y fieles a su estilo, hacen todo muy, muy prolijo, muy formal. Bueno, si quieren ver algo súper completo sobre esto que estamos discutiendo ahora, pueden ir ahí. Bueno, ahora lo que querría hacer es poner acá la interacción coulombiana que escribí hace un ratito, poner acá orbitales de onda plana y hacer esta cuenta. Pero antes de hacer eso, voy a hacer unos comentarios generales sobre la invariancia translacional. Entonces, antes de tratar la interacción coulombiana en el gas de electrones, repasamos los ingredientes de sistemas con invariancia translacional. Acá podemos saltar de nuevo al libro de Gross, Runge y Heinemann, en el capítulo 5. Ejemplo, el hamiltoniano de sistemas con invariancia translacional en segunda cuantización. Bueno, entonces, supongamos que tenemos un potencial externo que es constante y una interacción entre partículas, la coulombiana, por ejemplo, que depende solo de la distancia entre las coordenadas. Estas dos condiciones son las que me dan la invariancia translacional. O sea, si la interacción solo depende de la distancia relativa, no importa en qué lugar están, es la misma, solo importa la distancia entre ellos. Y la constancia de este potencial externo me termina de dar la invariancia translacional. Supongamos un volumen omega que es L cubo. Si lo ponemos todo en un volumen, estamos rompiendo la invariancia translacional. Entonces, para remediar eso, al final del cálculo tomamos el límite, volumen tendiendo a infinito, pero también tendiendo a infinito el número de partículas. Así, la densidad, que es este cociente n sobre volumen, también permanece constante. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir con respecto a la finitud o infinitud del sistema. Entonces, para este problema que acabamos de plantear, de nuevo vamos a tomar como orbitales de partícula única unos phi sub k sigma de x. Que acá lo tengo escrito en la notación del Gross, Runge y Heinemann, que sería onda plana con el vector posición r y el vector k, raíz cuadrada del volumen acá, y acá una componente del espinor, del vectorcito de spin. Chi sub sigma componente S. Veamos eso un poquito más explícito. El chi sub más es el espinor, ¿no? Entonces es el espinor 1, 0. El chi menos es el espinor 0, 1. Entonces cada espinor tiene dos componentes, la de arriba y la de abajo.
la que corresponde a S 1/2, la de arriba, y la otra S menos 1/2. Entonces, acá lo tengo bien explícito. Chi más S es 1 cuando S es 1/2. 0 si S es menos 1/2. Y después chi menos S, viceversa. 0 para la componente de arriba, si S es 1/2. 1 si S es menos 1/2. Entonces, ya tengo bien especificado esto que aparece acá. Estas son como... Entonces, estos son lo que yo llamaría los orbitales, incluyendo el spin y la posición. Y tenemos esta notación abreviada general que incluye posición y spin. Una integral sobre esta X será estas dos cosas. Sumar sobre el S, y e integrar sobre la posición. Y a ver si entendimos. Este es un buen test. Queremos checar la ortogonalidad de estos orbitales. Entonces, ¿qué hago? Integral sobre esta variable x, ¿no? Tal como tenía acá arriba. Integral sobre x de un phi asterisco k' sigma' y otro phi k sigma. Bueno, dijimos que esta integral sobre x contiene una suma sobre spin y una integral en el espacio. Entonces vengo acá. Ya tengo la integral que me afecta a las ondas planas. Una tiene K y la otra tiene K'. Entonces las tengo acá juntas. Producto escalar con R. Acá tenía raíz cuadrada del volumen. Ahora tengo un volumen porque lo tengo dos veces a la raíz cuadrada. Y suma sobre S de esta función que me parece que acá hay un errorcito. Que el sigma prima es el que está conjugado. ¿Está bien? Ok, me parece que hay un error, pero bueno, el resultado es el mismo. Yo habría conjugado este. Y suma sobre S. Acá podemos habría que hacer como el ejercicio de sumar sobre S usando esta tablita que está acá. Pero vemos que es la delta de Kronecker sigma prima. Después, esta integral es la que hicimos hace un ratito, que nos da la delta de Dirac o de Kronecker en K. Entonces, chequeamos lo que deseábamos, ¿no? Que el producto escalar de dos de estos orbitales me da deltas en K
y en el espín. O sea, hay ortonormalidad. Si K y K' son diferentes, me da 0, o si los espines son diferentes, me da 0. Bueno, y creo que llego hasta ahí, pero en resumen, en esta clase vimos operadores de partícula única en segunda cuantización. Calculamos el operador de energía cinética y lo vimos en su forma diagonal, porque lo expresamos en una base de ondas planas que son autoestados de ese operador de energía cinética. Después introdujimos los operadores de dos partículas que caracterizan a las interacciones entre partículas. Y finalmente hablamos un poco de sistemas con invariancia transmisión. Así que bueno, eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación. Buen fin de semana.